Les tengo dos noticias para empezar. El Señor murió por mí. ¿No los conmueve eso? Usted debe hacer de Cristo su Señor y su Salvador personal. Creer firmemente que Él murió por usted. Y la segunda, su fidelidad es eterna. Buenos días, hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Les pido me acompañen por favor a 1 Timoteo. Vamos a continuar con esta maravillosa carta que el Señor viene, en la cual el Señor viene edificando su iglesia. Vamos a estar allí, vamos a leer, no sabemos cuándo volveremos a leer este texto que ya nos aprendimos, creo, de memoria, lo hemos leído unas 12, 14 veces aproximadamente. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a estar ahí leyendo los versos del 1 al 7 de nuevo, vamos a leer el texto completo. Voy a leer el verso 1, la iglesia el 2 y así llegaremos al 7 donde estaremos meditando hoy. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Acompáñenme en un breve momento de oración. Espíritu Santo, Dios trino con nosotros, Dios que como Padre creaste todo, decretaste todo, Dios como Hijo que ejecutaste todo, la obra de la redención en la cruz, y Dios que como Espíritu aplica a la iglesia todo lo decretado por el Padre y lo ejecutado por el Hijo. Aquí estás con nosotros, Espíritu Santo. Sin tu presencia, sin tu obra, no habría iglesia en la tierra. No habría nadie que amara la santidad, no habría nadie tiene el poder para hacer lo que tú haces porque tú eres Dios en medio de nosotros. Y tu misma palabra nos enseña que tú eres el inspirador, que tú inspiraste al apóstol Pablo y a todos los demás autores bíblicos, de manera especial a Pablo para escribir, para trazar estas líneas en el momento en que la iglesia de Éfeso pasaba por una situación muy difícil. Los maestros, los pastores y diáconos, predicadores, todos ellos se inventaron doctrinas. Sus teologías personales dominaron sus corazones y empezaron a predicar no tu palabra, no tu evangelio, sino lo que ellos creían, de la manera que ellos creían. Y tú, Espíritu Santo, usaste a Pablo para que cruzara aquella región recién salido de su primer escarcelamiento y llegara allí de manera especial a Éfeso con Timoteo, y al darse cuenta de esto, expulsara de la iglesia a los dos líderes, a Himeneo y Alejandro, y le ordenaras a Timoteo poner en disciplina a los demás predicadores. La iglesia se quedó sin quien predicara, y ahí creaste tú una situación para darnos luego directrices para lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo durante todo el tiempo en la tierra. Dejar por escrito los requisitos que deben cumplir aquellos hombres que van a ser ministros de la iglesia del Dios viviente. El cuidado que hay que tener para nombrar a un hombre, para que no ocurriera lo que ocurrió con estos falsos maestros y no fuera a ocurrir en las iglesias del Señor por todos los tiempos. Hoy somos, Espíritu Santo, nosotros quienes hemos estado al frente de este bendito manual, aprendiendo de ti, y hoy por tu gracia nos encontramos al frente de este versículo 7. Te pedimos, Espíritu Santo, que ayudes al pobre, débil e insuficiente predicador. En tu misma palabra lo describes como un hombre débil, que no es más que polvo, y como si fuera poco es una vasija, sí, pero de barro y vacía.
No hay ningún mérito en él, no hay ninguna virtud en él, no hay ninguna autoridad intrínseca en él para estar al frente de tu pueblo. Oh Espíritu Santo, llena esta vasija de barro, llénala tú, con tus dones, con tus virtudes, con tu sabiduría, con tu gracia, con tu amor, con tu autoridad, y habla a la iglesia lo que debe aprender de este versículo. Hazlo, Espíritu Santo. Concédeme por tu gracia saber que seré solamente el instrumento tuyo. Concédemelo, Espíritu Santo. Líbrame de irte a estorbar, Espíritu Santo. Líbrame de ir a estorbar tu obra en medio de tu pueblo, Espíritu Santo. Líbrame de ir a inventar argumentaciones para ir a quedar bien delante de estos seres humanos que están aquí. Oh Espíritu Santo, son santos los que están aquí, comprados con la sangre de Cristo. Oh Espíritu Santo, pero socorre también a todos los que has convocado en esta mañana. Ellos son tan insuficientes y tan incapaces como el mismo predicador de entender y de poner su corazón en una condición tal de humildad que tu palabra produzca los efectos que tú deseas. Obra en cada corazón, en cada vida de los presentes, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento, mis amados hermanos. Continuamos pues avanzando en el estudio expositivo y consecutivo de esta miniserie sobre los requisitos exigidos por Dios para aquellos hombres que anhelan el oficio pastoral. Y hemos aprendido de manera muy especial que la primera condición que el apóstol pone es una condición general, de la cual se nutren todas las demás condiciones, y es que ese hombre sea irreprensible, no perfecto, o no sin pecado. Porque en ese caso nadie aparte del Señor Jesucristo calificaría para el oficio, pero sí que a pesar de sus deficiencias humanas no exista acusación alguna que lo descalifique para el ministerio o para ser aprisionado por las autoridades. Y ya hemos visto en los versos 2 y 3 que ese hombre debe ser irreprensible en su vida moral, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y demás. En los versos 4 y 5 vimos en el mensaje anterior, decía que ese hombre no es perfecto, que solo Cristo lo es, que no es sin pecado, que solo Cristo lo es, pero que a pesar de su imperfección humana y su remanente de pecado, no debe existir ninguna acusación cierta contra él que lo descalifique para el ministerio o ser apresado por las autoridades. Eso significa ser irreprensible. Y ya vimos que ese hombre debe ser irreprensible primero en su vida moral, versos 2 y 3, segundo en su gobierno familiar, versos 4 y 5, y tercero en su madurez espiritual. Pero dice Pablo, aunque cumpla con estos tres requisitos, aún no lo confirmen como ministro. ¿Por qué? Porque hay un cuarto requisito que ese hombre debe cumplir para ser irreprensible. Dice Pablo en el verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Quien desea ser pastor debe contar con un testimonio integral, es lo que Pablo está diciendo. Que no solo debe contar con un testimonio de sus hermanos que lo conocen, que lo ven, que lo han escuchado dentro de la congregación. Que él debe contar con un buen testimonio de los de afuera, de los no creyentes, de las personas del mundo. Y si esos dos testimonios confirman que ese hombre es irreprensible, pues entonces debe ser puesto en el ministerio. Hoy concluimos esta miniserie estudiando el verso 7, cuyo tema es la conducta integral que debe tener un hombre que desea ser pastor. Pues el testimonio de las personas no creyentes hablan de lo que ha sido su vida de piedad por fuera de la iglesia. El título que hemos dado a esta miniserie es el mismo: el pastorado, anhelo de muchos, oficio de pocos, sexta parte. Y estaremos viendo el pastor y su conducta con los de afuera. El pastor y su conducta con los de afuera. De nuevo, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Con la palabra es necesario,
Pablo está resaltando la importancia que se le debe dar al testimonio que tengan las personas no creyentes de ese hombre que anhela el pastorado. La palabra aquí es necesario, recordemos que ya Pablo la había mencionado en el versículo 2, allí la estudiamos junto con Juan 3, donde el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te diga, te es necesario nacer de nuevo. Es la misma palabra. Es necesario que un pecador para ir al cielo tenga que nacer de nuevo. Es necesario que un hombre para ser pastor tenga que ser irreprensible. Es necesario para que los pastores o el pastor y la iglesia confirmen a un hombre como pastor que los de afuera tengan un buen testimonio de él. Sí, ¿quién lo creyera? Pablo usa esta palabra, los de afuera, para referirse a las personas que están por fuera de la fe cristiana, que están por fuera de la iglesia. Y hace referencia no solo a su familia no creyente, no hace solo referencia a su esposa si no es creyente, a sus hijos o sus padres, no, que son los que más lo podrían conocer. Hace referencia a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y a todas aquellas personas no creyentes con las que este hombre que anhela el pastorado se ha relacionado. Esas son las personas que han conocido su conducta por fuera de la iglesia. La sabiduría de Pablo es la sabiduría del Espíritu Santo. Hay hermanos que se ven muy bien en la iglesia. Esos hermanos son bien puestos. Esos hermanos son amables, son respetuosos, son pacientes, son decentes. Su vocabulario es el vocabulario de un santo dentro de la congregación. Pero véanlos por fuera del salón de la iglesia. Solo escuchen su vocabulario. Solo vean los tratos para su esposa e hijos en la casa. Solo vea cómo se refiere a las personas de afuera. Solo vea cómo los trata. Se transforman los hermanos, se hacen uno con el mundo. Parecen agentes secretos. Con su conducta ocultan muy bien su cristianismo. Nadie va a descubrir que ellos son cristianos en el mundo. Por su conducta nadie se va a dar cuenta que son cristianos. Ya están entendiendo la importancia y la sabiduría de Pablo al decir, ojo, puede cumplir con los 3 primeros requisitos. También es necesario, innegociable, que tenga buen testimonio de los de afuera. Yo les he dicho mucho a ustedes, sean cristianos no solo aquí, sino de esa rejita para afuera, síganlo siendo por favor. Síganlo siendo por favor. Y no es algo nuevo, hermanos, no es algo nuevo esas conductas, no. ¿Qué dice Gálatas 2, 11 al 14? Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a judaizar? El mismo Pedro tenía un problema muy serio. Si se encontraba con los judíos, era judío. Si se encontraba con los gentiles, era gentil. Y Pablo delante de muchos lo reprende. Hay hermanos que con los hermanos son hermanos y con los impíos son impíos. No se distinguen, no se distinguen. Eso no tienen una Biblia, no los ven, nada. Hacen casi que, se podría decir, lo mismo que ellos. Se hacen uno con ellos. Personas que trabajan en empresas y nadie sabe en esa empresa que son cristianos. Nadie sabe que son cristianos en el vecindario, nadie sabe.
Su conducta se oculta tras un velo de hipocresía. No comprenden que Dios los está viendo. Dios sabe todo. Los está escuchando en su vocabulario. No hay diferencia en la música que escuchan, no hay diferencia en las conversaciones, en las palabrotas, en todo lo demás. Ignoran que el Señor ha dicho, no se puede andar por dos caminos. No puede un mismo arroyo dar agua dulce y salada a la vez. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Son hermanos que están jugando con fuego. Están jugando con fuego. De eso está hablando, previniendo Pablo a la iglesia. Cuídense de ir a confirmar a un hombre así antes de conocer el testimonio de los de afuera. Con este requisito Pablo nos recuerda algo general para la iglesia también. Esto no es solo para los pastores. Esto es para todo hermano, para todo aquel que diga que es creyente. Donde quiera que estemos debemos dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Donde quiera que estemos debemos mostrar la gloria de Cristo con nuestras conductas, con nuestras conversaciones, con nuestras acciones. Nosotros nunca debemos cansarnos de ser cristianos, nunca. Nunca, si el mundo nos oprima, así nos desprecien, así digan lo que digan de nosotros, como veremos más adelante, no importa. No nos cansemos de ser cristianos donde quiera que estemos. ¿Se imaginan a Cristo rumbo al Calvario cayéndose, rendido, cansado, que diga, no quiero más esta cruz, no los quiero más, ingratos, infieles? ¿Qué hubiera quedado para nosotros? Y nosotros con nuestras conductas por tratar de estar bien con el mundo, buscando sonrisas y aplausos de ellos, desdiciendo de la gloria de Cristo, de su santidad, de su pureza, de su santidad, de su verdad, de su amor. ¿Qué eres ante el mundo, hermano o hermana? ¿Qué eres? ¿Eres de verdad un testimonio de los sufrimientos, padecimientos del Dios encarnado, de nuestro Cristo amado? Que nuestra conducta sea una, mis hermanos. Que seamos irreprensibles ante ellos. Que no sea solo esto motivación interna de la iglesia. Que podamos ir allá y decir lo que somos solamente con mi conducta, solamente con mi comportamiento. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren lo que dice Primera de Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece desprecios, burlas, humillaciones, lo que sea, como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si hablan mal, que sea por eso, por ser diferentes, entonces sus acusaciones vendrán a ser falsas. No tendrán validez, será irreprensible. Por mucho que lo acusen, nada es cierto. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5:11? Bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mi testimonio tiene que ser uno aquí y allá, que digan lo que quieran, que murmuren lo que quieran, que critiquen lo que quieran. Mi conciencia está tranquila delante de Dios. Están mintiendo, no hay una acusación validera contra nosotros, no la hay contra ese hombre que está anhelando el pastorado, no la puede haber. Para la Biblia es muy claro. Todos los creyentes, claro que sí, estamos expuestos a recibir acusaciones de parte de los de afuera, pero todas deben ser mentiras.
Todas deben ser mentiras, falsas. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que solo debe ser puesto o electo en el ministerio un hombre, no contra el que no hayan acusaciones del mundo. El mundo nos va a criticar, sino que todas esas acusaciones sean falsas, sean mentiras. No exista ninguna acusación verdadera contra él, ni contra nosotros, amados hermanos. No solo contra el que está buscando el pastorado, sino contra cualquier cristiano. Su testimonio en la oficina, compañeros de trabajo, universidad, en la empresa, en la construcción, donde quiera que esté. Esas personas, si alguien llega de la iglesia, un diácono o un pastor, a hacer un trabajo, deben decir: esa persona es diferente. Esa persona aquí no escucha la música que escuchamos, no se ríe con los chistes que nosotros nos reímos. Esa persona no la veo pegada del celular en el horario del trabajo. Esa persona no se va para el baño a chatear escondida de su jefe. Esa persona es diferente. Es diferente. Que lo que inventen sea mentira. Que el Espíritu Santo esté haciendo la obra aquí, creo que la está haciendo. Él es fiel. ¿Y por qué todo esto, mis amados hermanos? Por lo que Pablo continúa diciendo en el verso 7. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ya en el verso 6, Pablo había mencionado a este ser infernal. Había dicho: para que no caiga en la condenación, para que no sea destituido vergonzosamente. Ahora Pablo aquí dice: para que no caiga en descrédito. En el griego es apelegnos. Y básicamente la palabra descrédito significa repudio, reproche o censura contra algo indigno. El creyente debe cuidarse del mundo, ante los ojos del mundo, para no hacer nada indigno de su fe, nada que atente contra su fe, nada que empañe su fe, porque será algo reprochable, algo censurable por el mismo mundo, que dirá: véanlo siendo cristiano. Y no que eres cristiano. Pensé que no ibas a aceptar esta invitación. ¿Y por qué? Pero tú no dices que es cristiano. ¿Y cómo pues que vamos para allá lo mismo que... Y este mes sí que es tremendo, yo, para hacer lo que ellos hacen, con respeto y con amor, pero no lo vamos a hacer porque nosotros estuvimos allá y ya sabemos el engaño y la mentira y el pecado que hay allí. La palabra lazo en el griego es pagis y significa básicamente trampa o red, y se usa para indicar las seducciones del diablo para atrapar a alguien. Eso significa básicamente la palabra lazo. Trampa o red del diablo para atrapar a alguien. Y la palabra diablo en el griego, pues sabemos que es diabolos, y se refiere básicamente a un acusador o calumniador. Él es el calumniador aún de Dios mismo, hasta donde llegue el atrevimiento de este ser. Es el calumniador de Dios mismo. Él fue el que dijo en Génesis 3:1: con que Dios ha dicho. También es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Segunda Timoteo 2:26, refiriéndose al estado de cautiverio en que se encuentran los impíos, él dice, por parte del diablo: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. También Pablo usa la misma palabra, lazo, para referirse a la trampa en la que caen los codiciosos, capítulo 6, verso 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El hombre que desea el ministerio, dice Pablo, debe tener un buen testimonio de los de afuera. De lo contrario, caerá en el lazo, en la trampa, en la red del diablo. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo, como un león rugiente, no es el león rugiente de la tribu de Judá, es Jesucristo.
pero él es imitador. Y él quiere imitarlo, parecerse así a ese león. Anda alrededor buscando a quien devorar. Solo piensa en esto, amada iglesia. Si el diablo de por sí busca desacreditarnos portándonos bien, luchando, estando concentrados, imagínense portándonos mal ante los de afuera. El diablo aprovechará cualquier ocasión para hacernos caer en su trampa. Él nos tentará delante de ellos para que hagamos algo anticristiano delante de ellos. Él nos tentará por medio de ellos mismos, con una pregunta, con un ofrecimiento a algo, con un chiste, con cualquier cosa. El diablo nos va a tentar delante de ellos. La concentración que debemos tener delante del mundo impío. ¿Cómo me estoy comportando delante de los no creyentes? ¿Cómo me estoy comportando delante de ellos? Él busca desacreditarnos delante del mundo. Si desacredita al creyente, desacredita a la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Colosenses 4:5 dice Pablo a la iglesia, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. O sea, hay una doctrina sobre este tema. Por eso tantos pasajes y muchos otros nos hablan de este tema, de cuál debe ser la conducta de los creyentes por fuera del salón, por fuera de la Santa Asamblea. Aquí todo es muy bien. Hermanos van, hermanos vienen, la piedad está a flor de piel, la santidad es amada y todo, pero se desbarata el cuerpo, por así decirlo. Cada miembro sale por su lado, toma por su camino y chao, testimonio cristiano. No, cristiano aquí, cristiano en el mundo. Creyente aquí, creyente en el mundo. Es lidiando con los familiares no creyentes, con los vecinos, con los compañeros de trabajo impíos, con los de afuera. Es en esos ambientes rodeados de inconfesos, de tentaciones, donde debe salir a relucir el testimonio cristiano. Es delante de ellos. Que cuando sepan que ese hombre va a ser pastor, hablando del candidato, no se alarmen, no digan, ¿cómo que ese hombre va a ser pastor? Entonces cualquiera puede ser pastor. Ese hombre es más inmoral, pleitero, codicioso, orgulloso, soberbio, vanidoso que muchos que no practican su religión. De eso se está cuidando el apóstol Pablo. Por eso el pastorado es un anhelo de muchos, pero un oficio de pocos. ¿Y sobre qué áreas de la vida debe ese hombre guardar su testimonio? ¿Sobre qué áreas de la vida? Bueno, Pablo muy seguramente estaba teniendo en cuenta las mismas cualificaciones dadas del verso 2 al 6. Las mismas cualificaciones que hemos estado viendo. Los de afuera deben dar testimonio que si nosotros hacemos el trabajo como se debe hacer, sean pastores, diáconos o unos líderes de la iglesia, que cuando se acerque unos meses antes de llevar a ese hombre a votación, se envíen, si su esposa es creyente, puesta bajo juramento, si sus hijos son creyentes, puestos bajo juramento en la casa, que vaya y haga el trabajo del vecindario. Si uno le pregunta al vecino, ¿usted conoce a fulano de tal? Sí. ¿Y qué me dice de ese hombre? ¿Qué tal su conducta? Ellos deben decir, ese hombre es irreprensible. Sí, vecino, sí. ¿Cómo es su hogar? Y ellos deben decir, llevo tantos años aquí y no he escuchado ni una sola murmuración de que ese hombre esté coqueteándole a otra mujer. Ese hombre es marido de una sola mujer. Ya la esposa debe haber declarado eso bajo juramento. Dicho sea de paso, ese testimonio lo deben dar las hermanas cuando el pastor las llame, cuando se acerque la elección de ese pastor. Ese hombre siendo casado,
no debe haberle en ningún momento insinuado un sentimiento de amor a una hermana más que el sentimiento de amor en Cristo. De lo contrario, él mismo se puso bajo la guillotina, se descalificó. Ese hombre no puede haber insinuado algo a una hermana por fuera del amor de Cristo. Se cuenta como inmoralidad. Solo imagínense en un hombre de esos coqueteando con las hermanas que luego sea puesto como pastor. Y que a una hermana se le presente un problema en sus relaciones íntimas para llamar a ese hombre que la estuvo deseando antes de ser pastor. Dios es sabio, mis hermanos, Dios es sabio. No puede haber ninguna clase de comentario o de testimonio en contra de ese hombre, ni de afuera ni de adentro. Pablo dice en el capítulo 5, verso 2, que las relaciones de ese hombre con las ancianas y con las jóvenes, con las ancianas él se relaciona como si fueran sus madres, y con las jóvenes como si fueran sus hermanitas menores. Así debe ser la relación de un pastor o de aquel que anhela ser pastor con las mujeres de la iglesia, santa y pura, no enamorándolas, no con insinuaciones inmorales. Los de afuera también deben decir, si le preguntamos, háblame de la conducta general de ese hombre, ¿lo has llegado a ver ebrio? Él podría decir, hace unos años antes de meterse en esa religión, él sí se tomaba los tragos, yo lo veía pasar por ahí todo chapolo. Pero después que ese hombre entró en esa religión, ese hombre nunca más se volvió a ver por fuera de sus cabales. Nunca más volvió a verse por fuera de sus cabales. ¿Y qué tal la postura de ese hombre, la conducta? Ellos deben decir, no, ese hombre es muy prudente, ese hombre tiene una mente sana, ese hombre es decoroso, ese hombre no es pendenciero, él no está picando pleito por un lado y por el otro, él no tiene problemas en el barrio, él lo que hace que es cristiano, no ha tenido discusiones con el vecino porque pone la música duro, porque no deja dormir. No, él tiene compasión, es un hombre hasta compasivo, y él nos dice, ¿qué más se va a hacer? Yo fui peor que ellos. Así deben hablar. Así es que deben hablar los vecinos, así es que debe hablar la gente del barrio. ¿Qué tal el gobierno de su casa? ¿Tú cómo sabes que ese hombre? No, ese hombre no lo he visto vagando, ese hombre se queda sin trabajo y es desesperado hablando con todo y buscando trabajo. Ese hombre es un trabajador incansable, ese hombre responde por su casa. ¿Y sus hijos qué, mi vecino? No, los hijos yo creo que no van a la iglesia con él, no, creo que no. Pero aunque no van con él a la iglesia y son mayores, esos muchachos son ejemplo. Eso se ve que ese hombre les dio una educación espiritual o no sé qué hizo con ellos, porque esos muchachos son ejemplares. ¿Y qué tal es cuando les habla de su fe? Respetuoso. Es un hombre respetuoso. Él aquí no viene y nos dice que estamos bajo condenación y bajo la ira. Él tiene misericordia y simplemente nos dice, yo también estuve en ese error de esa religión. Solamente piensa en lo que le estoy diciendo. Y él nos dice que ora por nosotros. Es un hombre maduro espiritualmente. Ese es el testimonio de los de afuera. Ese es el testimonio que deben tener los de afuera sobre la conducta de ese hombre. Como vemos a la hora de elegir un anciano, que es lo que nosotros estamos realmente tratando, no solo se debe tomar en cuenta de lo que piensa la iglesia, el interior, el cuerpo de Cristo, sino lo que piensan personas que no tienen nada que ver con la fe. Para Pablo era un peligro poner el ministerio a un hombre que no contara con las cualificaciones descritas por él mismo en este pasaje. Él mismo le advierte a Timoteo en el capítulo 5, 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Al mismo pastor Timoteo le está diciendo, aún revisándolos con esto está en el capítulo 5, 22, estamos estudiando el capítulo 3, Pablo vuelve y le recuerda, cuidado con ir a aprobar un hombre, sin antes haber comprobado hasta donde más te sea posible, Timoteo, que ese hombre es un hombre irreprensible para el pastorado. Dios no tiene prisa en ordenar a sus ministros.
Pablo tampoco la tenía y nosotros mucho menos. Y nosotros mucho menos. El Señor nos llama a que nos tomemos el tiempo, que no nos vayan a salir con un paquete chino, como decimos los paisas, no, como le salió a Éfeso. Hombres que decían, yo creo esa doctrina, yo soy reformado 100%. Parados en los púlpitos enseñando y de momento, no, yo ya no soy reformado, yo no creo, ustedes están equivocados. Yo soy el que tengo la verdad. Pablo está diciendo, cuidado con esos. Hagan todo lo posible por comprobar primero que ese hombre realmente cree la doctrina, vive la doctrina y entonces tiene libertad para enseñar la doctrina. Pero imagínense en semejante hipocresía, creyendo una cosa, viviendo otra y predicando otra. Ahí lo tenemos en Éfeso, ahí tenemos esta carta. ¿Qué pasaba con estos hombres? Capítulo 1, versos 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Disputas, hacer daño a la iglesia, dividir la iglesia. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida a la doctrina, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, hoy creyéndose en teólogos sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Este es el cuidado que Pablo está diciéndole a la iglesia, ténganlo, tengan este cuidado con esos hombres, no los vayan a nombrar, que le van a hacer un daño terrible a la iglesia, porque recordemos que después que los nombramos, somos nosotros los que recibimos o los beneficios o los perjuicios de ese hombre. ¿Por qué? Porque el púlpito es un misterio, tiene un poder enorme y lo que salga de acá va a tener un efecto dentro de la congregación. No tengamos prisa, mis hermanos. Basémonos en lo que nos dice Pablo, capítulo 3, versos 1 al 7 y Tito 1, 6 al 9. Incluso debemos cumplir este requisito. Sé de iglesias reformadas que lo hacen. Hacer un trabajo de vecindario. También es necesario, dice Pablo, hacer lo que se llama ese trabajo de vecindario, lo que hemos aprendido acá. Recoger y evaluar el testimonio de los de afuera y ponerlo con el testimonio de los de adentro. Y si los dos testimonios concuerdan de que es irreprensible, no tenemos ningún motivo para no elegir a ese hombre. Terminamos pues esta miniserie y es mi oración que el Espíritu Santo haya instruido la iglesia para que a la hora de confirmar a un hombre sepan cómo hacerlo. Hemos visto que excepto del requisito apto para enseñar, todos debemos mirarnos, todos debemos mirarnos a través de estas cualificaciones. No solo el pastor debe ser un hombre irreprensible, todo fiel creyente debe ser irreprensible en la iglesia y fuera de la iglesia. Todos debemos luchar por serlo en estas 4 áreas y las recordamos brevemente. Versos 2 y 3 en nuestra vida moral. Que seamos irreprensibles, maridos o esposas de un solo hombre y un hombre de una mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar los que son llamados al ministerio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto, como ven, es para todo fiel creyente, es para todo fiel creyente. Segundo, en nuestro gobierno familiar, versos 4 y 5, que gobierne bien su casa, todo varón. Y si es una madre cabeza de familia, debe gobernar bien su casa. Todo varón debe hacer todo lo posible por sembrar la palabra en sus hijos, criarlos conforme a los mandamientos de Dios, instruirlos conforme a los mandamientos de Dios, gobernar, no decirle amor, tome usted las decisiones, vea, maneje usted la casa, haga usted, mija, mira, anda a decirle a ese niño, mira cómo está haciendo de bulla allá, y yo aquí viéndome el partido, anda a taparle, decirle que se calle. No. Es él el que tiene que ir. Es él el que tiene que ir a hablar con el niño. No esté delegando autoridades en su esposa, mi hermano. No lo haga. Va a resultar un día donde usted será caballito y su esposa encima. Y lo moverá, lo zarandeará.
Lo va a zarandear, mi hermano, con amor, pero bíblicamente cumpla con lo que Dios le manda. Ejerza un gobierno en amor, un gobierno en paciencia, en humildad, con amor sufriente como Cristo, pero glorifique a Cristo siendo usted la cabeza de su matrimonio, siendo usted quien gobierne, quien tome las decisiones. Sí, hay que escuchar a nuestra esposa, es nuestra ayuda idónea, hay que escucharla. Dios les ha dado mucha sensibilidad, mucha inteligencia. Hay que escucharlas, pero ella no va a venir a imponer, sino que ella va a decir: amor, discúlpame, creo que estás equivocado, ¿puedo hablar y explicarte esto? Claro que sí, mi amor. Si es una mujer estudiosa de la Biblia como debe serla, como aprendimos en esta misma carta, y yo estoy en un devocional y digo algo, ella puede venir, ella es mi hermana en la fe, y puede decir: mi amor, mira, dijiste algo que creo que no concuerda. ¿Por qué? Porque Dios le pudo haber mostrado, porque es una mujer llena de piedad, de santidad y temor a Dios. Ella puede, pero mi amado, usted es el gobernador de su casa. Ella puede decidir cómo compro las cortinas, de qué color esto, de qué lo otro. Ellas tienen eso, y usted apóyelas. Pero en las cosas realmente de fondo, usted es la autoridad de su casa, mi hermano. Y si usted no lo es, usted está fallando y pecando delante de Dios. Gobierno familiar. Ese gobierno familiar, ya aprendimos, se va a manifestar públicamente en la conducta de ¿quiénes? De nuestros hijos. Yo no vivo con él para saber cómo gobierna, pero al ver la conducta de sus hijos, miren lo que dice, verso 3, verso 4, que gobierne bien su casa. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo lo vemos? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Él no negocia con ellos. Hijo, ve por favor a tender la cama. Papi, si la atiendo, me deja ver el programa que a mí me gusta tanto. ¿Cómo así que va a negociar con él? ¿Cómo así? Hijo, ve, ayuda a lavar el baño. Ah, bueno, pero luego me prestas el computador para yo. ¿Cómo que va a negociar con él? ¿Cómo? No, señor, no. Usted es la autoridad. Es que te estoy mandando que vas a hacer esto. Y si no lo hace, ¿qué debe hacer usted, hermano? En la Biblia hay una palabra que llama vara. La vara. No repita órdenes, no repita 3 o 4 veces, no. Usted está siendo burlado y él está siendo la autoridad sobre usted. Él sobre usted. Cuando usted repite más de una vez a un menor de edad, es porque él lo está gobernando a usted. Ya le dejó coger ventaja, ya lo está manipulando a usted con sus cosas. Bueno, papá, yo voy a la iglesia pues, pero entonces por la noche me deja salir hasta medianochecita con mis amigos. Venga, pues vamos, mi amor. ¿Qué? No, mi hermano, gobierne bien su casa, glorifique a Cristo, mi amado, glorifíquelo. Es Él el que lo ha dicho. El que no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Pero todos debemos poner de nuestro lado y gobernar nuestra casa. Todos tenemos, nuestro testimonio, nuestra madurez espiritual. Toda la iglesia está llamada. No hay decrecimiento, no hay estancamiento en la iglesia. Una iglesia bíblica o crece o decrece, pero no se estanca. Y si está decreciendo, cuídese, porque la decadencia espiritual ha llegado a su vida. Usted cada 8 días y los miércoles está aprendiendo cosas nuevas de la palabra de Dios. Está siendo edificado por la palabra de Dios. Y sea este el momento para recordarles: ¿por qué no venimos los miércoles a la iglesia? Ustedes no han entendido que nos estamos preparando es para toda una eternidad alabando a Dios. Es toda la eternidad escuchando solo la palabra de Dios directamente de sus labios, alabándolo. Y no han entendido que venir a la iglesia es entrenarme para la eternidad. Este es el entrenamiento para la eternidad. Ojalá pudiéramos estar de tiempo completo, cuántos días a la semana, preparando nuestra alma, cuánto gozo, cuánta paz en el momento de nuestra muerte, nuestra conciencia tranquila, preparada para la eternidad. Anhelo estar con Él porque lo he amado desde aquí, lo he adorado desde aquí. Y de manera especial los miembros aquí pasaron al frente y dijeron: prometo. Y les he dicho, para no venir a la iglesia, cuando la iglesia se abra y sean convocados por el Espíritu Santo, es porque usted tenga un motivo tan grande que pueda convencer a Dios. Es que Dios, mira que es que no puedo ir. De resto, su lugar para estar los miércoles a las 7 es
congregado con sus hermanos, madurez espiritual. Los bebés espirituales se quedan en casa, estoy cansado, tengo dolor de cabeza, cualquier cosa, siempre ellos se autocomplacen a sí mismos. Cuarto, lo que acabamos de ver, el testimonio de afuera, todos debemos tenerlo. O sea, Pablo condiciona el ministerio de un hombre al buen testimonio que tengan de él, tanto los creyentes de su congregación local como los de afuera. Y alguien podrá preguntar, pero ¿por qué tanta importancia le da Dios al testimonio de un hombre antes de ser pastor? ¿Por qué? Porque hasta los del mundo condicionan el pastorado de un hombre. ¿Por qué? La respuesta es una sola: por el alto valor que tiene la iglesia para Dios. Repito esto: por el alto valor que tiene la iglesia para Dios. Nadie de nosotros le va a entregar las llaves de la casa a un desconocido, ¿o sí? Nadie le va a entregar un tesoro a un desconocido para que se lo cuide. Nadie. Hay que averiguar muy bien quién es ese hombre que va a administrar el tesoro más grande de Dios en la tierra. Lo más importante para Dios en la tierra es la iglesia. Es la iglesia universal, formada por judíos y gentiles, por gente de toda raza, nación y lengua. Es la iglesia. Es tan importante la iglesia, tan valiosa la iglesia, que dice en Hechos 20:28 que esos hombres que son puestos como obispos deben entender el alto valor de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, y van el valor, la iglesia del Señor, la cual Él ganó, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Qué compró Dios con la propia sangre de su Hijo? ¿Qué compró? Una iglesia formada por gentes de todo el mundo. Una iglesia. Cristo murió por una iglesia. Y es un tesoro tan grande que Pablo dice: ¿a quién se lo van a entregar? Fue el propósito eterno de Dios establecer una iglesia por medio de Cristo. Mateo 16:18: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es el fundamento de la iglesia. No es el fundamento de una nación en particular, es el fundamento de todas las naciones de la tierra, donde Dios tiene sus escogidos para recogerlos en un solo cuerpo, que se llama Jesucristo, la iglesia. Pero no solo es el iniciador, no solo es el iniciador. Efesios 2:19 nos dice que está fundada sobre la misma santa persona de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, nosotros los gentiles, sino conciudadanos de los santos, de los que ya están en Cristo, y miembros de la familia de Dios, la iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es sobre Jesucristo que está fundada la iglesia, que está establecida la iglesia. Pero si fuera poco, Efesios 1:22 y 23 dice que la iglesia es el mismo cuerpo de Jesucristo, que es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia, no una nación, sino la iglesia. Efesios 22, deja el 22. Y sometió todas las cosas, todos los reinos de la tierra, todas las naciones, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y como cabeza orgánica, esto lo sabemos, es Cristo quien suministra todo para la vida de esa iglesia. En el capítulo 3 de nuestra carta, 1 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, nos presenta a la iglesia como a la iglesia, vuelvo a repetir, a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice allí? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. ¿A quién le ha entregado Dios ese tesoro? ¿Quién es la que está encargada y mandada por Dios de dar a conocer los misterios sublimes del Evangelio? ¿A quién es? A la iglesia. La iglesia es la que está encargada de esto. Y ha de entregársela a un hombre sin antes saber quién es. Pablo dice: ocúpense de él, ocúpense de averiguar bien quién es ese hombre. Ocúpense de averiguar bien, porque no puede ser un neófito, pero tampoco puede ser alguien que gobierne mal su casa, porque no va a gobernar la iglesia de Dios. Y ocúpense de él porque no tiene buen testimonio de los de afuera, no va a poder gobernar la casa de Dios. No, Pablo dice: revisen muy bien a ese hombre, que sea irreprensible antes de confirmarlo. La Biblia es muy clara, hermanos. Dios es quien da pastores a la iglesia. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor dijo en Mateo 9:38 que es Dios quien envía a los obreros a la mies. Efesios 4:11 dice que el Señor es quien establece los pastores en su iglesia. Pero amados, que nunca se nos olvide, es la iglesia la que tiene la responsabilidad de orar para que Dios envíe los obreros y le dé la sabiduría para descubrir y confirmar al mismo hombre que Dios escogió. Es la iglesia la que debe orar para poner sus ojos en el mismo hombre que Dios puso los ojos para ser pastor. Es la iglesia, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo presentes 1 de Timoteo 1:7 y Tito 1:6-9. No nos moveremos de ahí. Amén. Amén. Es Dios el que sabe la verdad. Es Dios el que nos ha prevenido. Es Dios el que nos ha advertido. Y es Dios el que nos está dando pruebas de que esto es muy en serio. Nos está dando pruebas, las estamos viviendo. Los creyentes bíblicos sabemos que siempre tenemos algo en que mejorar. Y yo creo que una buena manera de hacerlo es mirándonos a través de estos requisitos, de estas cualificaciones. ¿Qué nos falta para mejorar a nosotros en nuestra irreprensibilidad? ¿Qué nos falta? Todos sabemos que algo nos falta, todos. Nosotros estamos como cuando compramos o nos vamos a vivir a veces a una casa muy abandonadita. Y eso empieza una remodelación acá y usted tapó una cosa aquí, tapó esta y esa le mostró otra y tapó otra, y así nos pasamos la vida los cristianos. Remiendo aquí, remiendo allí, tapo aquí, tapo allá. Y así va a ser, hermano, nuestro proceso hasta el final de nuestra carrera. Eso es la perseverancia de los santos, buscando agradar a Dios, odiando el pecado y amando la santidad. Revisémonos a través de la luz, a la luz de estos requisitos, y trabajemos con la gracia y el amor de Dios por ser mejores cristianos cada día. Para los hermanos que realmente quieren o anhelan o desean ser pastores, revísate tú también a la luz de estos requisitos. Recuerda que vas a ser medido, pero qué bueno que tú te midas primero. Vas a ser pesado, pero qué bueno que tú te peses primero a la luz de estos requisitos. Revísate, amado, que deseas ser pastor. Revísate a la luz de estos requisitos. Pésate a la luz de estos requisitos. Evalúate. Y trabaja duro en esas áreas. No se trata de perfección, ya lo hemos visto. Se trata de ser irreprensibles. Tú debes ser un hombre muy parecido al modelo que Pablo te está mostrando acá. Muy parecido al modelo. Tú debes tener perfecta paz y tranquilidad, que todo lo que se ha dicho en estos 7, 8 mensajes, si Dios pone eso, no vas a tener ascuas sobre tu cabeza. Que se puede hablar con tu esposa, que se puede hablar con tus hijos, que se puede hablar con tu vecindario, que has demostrado tu madurez espiritual, que has mostrado que has sido fiel desde el momento, y hago la aclaración, desde el momento en que fuiste convertido. Este testimonio es después que fuiste convertido. Lo que haya pasado en el pasado, pasado es. Segunda a los Corintios 5:17. Ahora pues el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No cuenta lo que haya sido, pero sí cuenta poderosamente lo que seas a partir del momento que llegaste a Jesucristo. Ese testimonio te avalará, mi amado hermano, o te descalificará para el ministerio. Por esa razón, trabaja, hermano, trabaja. ¿Por qué? Porque no cabe duda que el testimonio personal condiciona el ministerio pastoral. ¿Por qué? Debido al alto valor que tiene la iglesia para Dios.
debido al alto valor que tiene la iglesia para Dios. Amada iglesia, al concluir esta sección, que luego comenzaremos la otra para ver el otro cuerpo, el otro grupo de líderes que son los diáconos, porque va a decir, los diáconos asimismo sean irreprensibles. Los diáconos asimismo, si leen el verso 8, si quieren lo proyectan en pantalla para que nos vamos conectando con lo que Dios mediante nos va a continuar enseñando. Va a decir, los diáconos asimismo, y nosotros debemos ser, sean irreprensibles. Pero amada iglesia, la responsabilidad que ha quedado sobre nuestros hombros es alta. ¿Será nuestra bendición o nuestra maldición nombrar a un hombre? Bendición si lo nombramos de acuerdo a los estatutos de Dios, y maldición si nosotros, por cualquier otra desviación, buscando nosotros cualquier otro razonamiento humano, nombramos a un hombre. Los diáconos asimismo deben ser honestos, y continuaremos con esta parte ya de los diáconos. Amigos que están aquí, amigos, ¿qué te importa más a ti? ¿Lo que piensan tus amigos o lo que piensa Dios de ti? Amigo, ¿qué te preocupa más? ¿El testimonio de los amigos? No te preocupes por el testimonio de tus amigos, preocúpate por el testimonio que Dios ya ha dado de ti. Dios ha dado testimonio a través de su santa y bendita palabra, y ha declarado que tú eres pecador, que estás bajo la ira de Dios y que estás destituido de su gloria. Ese es el testimonio que Dios ha dado de ti, en tu estado natural de hombre caído. Estás condenado en este momento si no te entregas a Cristo. San Juan, el Señor hablando de este tema, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya hizo el todo, ya sacrificó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu responsabilidad creer en Cristo. Es tu responsabilidad creer que Cristo murió para pagarle a Dios por tus pecados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Esa es la razón de por qué se condena a un hombre, simplemente porque no cree en Cristo. Ya Dios hizo todo. El que en Él cree no es condenado. Dios es fiel y Cristo murió para salvar pecadores, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, Dios te ha traído hoy acá. Dios es soberano y solamente Él sabe cómo nos va a sacar, con qué clase de muerte, cuándo, dónde, a qué edad nos va a sacar de este mundo. No te dejes sorprender de la muerte sin entregarte a Cristo. Serás condenado. Irás derecho al infierno. Dios quiere que el ser humano sepa de una vez para dónde va su eternidad, dónde va a estar su alma. Dios quiere eso. Por eso Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo, porque la salvación está abierta para todo el que crea en Jesús. Eres tú mismo el que te condenas o te salvas. Tienes hoy la decisión en tus manos. Solo tienes que creer en Cristo, creer que Él murió por ti. Él murió por ti para pagarle a Dios por tus pecados, ser tu salvador personal, arrepentirte, confesarle a Él los pecados, pedirle que te dé el Espíritu Santo y empezar a vivir unido a la comunidad de los santos, que también fueron pecadores como tú. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y soberano Dios, gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, no somos dignos, no somos dignos de recibir ningún favor tuyo, pero a ti te ha placido, Padre, ponernos aparte, rociarnos con la sangre de Jesús, purificarnos, regenerarnos internamente, cambiar todas nuestras motivaciones. Oh Señor, a ti te ha placido hacernos parte de ese pueblo maravilloso llamado la Iglesia,
que místicamente es el cuerpo de Cristo, de la cual Él mismo es la cabeza. Es la plenitud de Cristo la iglesia. Y tenemos esta bendición tan grande, Padre, de estar bajo la cobertura de una iglesia local como miembros oficiales. Te oramos, te suplicamos, Padre, tú que estableciste la iglesia a través de Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. Él es el pilar que sostiene la iglesia, pero también es el que alimenta a la iglesia. Tú que estableciste este remanente aquí en Bello, Padre, tú que lo has guardado, tú que lo has sustentado, tú que lo has prosperado, primero en santidad, pureza, consagración, amor. Oh, yo te pido que la libres de los ataques de Satanás, Señor. Tú has prometido, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, Padre, no permitas, Señor, que las decisiones humanas puedan ser usadas por el diablo para estropear la obra. Tú lo has prometido y descansamos en tu promesa, Señor. Sana la iglesia, Señor. Sánala, Señor. Consuélala, fortalécela. Y concédenos por tu gracia seguir avanzando, Señor, tu reino aquí en Bello, como lo hemos hecho hasta hoy, guiados por tu Espíritu Santo. Y para esto, Padre, te pedimos, danos hombres realmente escogidos por ti, para el gobierno de la iglesia, tanto pastores como diáconos, que sean realmente hombres con una condición doctrinal inamovible, hombres capacitados por tu Espíritu Santo para abrazar la doctrina, para vivir la doctrina y luego comunicar la doctrina. Danos unidad, oh Padre. Danos hombres irreprensibles para el gobierno de tu iglesia. Danos hombres irreprensibles, por favor. Tú nos has dado el gran consuelo de que no son perfectos, no pueden ser, porque no habría ninguno. Tendría que venir Cristo a pastorear personalmente Él. Pero lo que les queda faltando a esos hombres irreprensibles, el Espíritu Santo lo completa. Danos hombres irreprensibles para esta iglesia como pastores y como diáconos. Oh, bendice la obra de tus manos, no la desampares, Señor. No la desampares, oh Padre bueno. Sabemos que por tu gracia Éfeso continuó avanzando. La iglesia de Éfeso continuó. Pero más adelante en Apocalipsis se nos dice que dejó el primer amor. Oh, danos hombres que vibren, Señor, hombres apasionados por la gloria de Cristo. Danos pastores que muestren con su vida, con sus hechos, con sus conductas, que realmente son uno con Cristo. Danos, Señor, pastores y diáconos, que la iglesia algo desee de esos hombres. Algo desee de ellos, Señor. De manera especial, fidelidad a la doctrina que nos has entregado. Fidelidad a tu palabra. Estudiada, explicada y aplicada de una manera contextual. Bendícenos, Señor, en el estudio sistemático de la Biblia. Continúanos bendiciendo con el estudio expositivo de la palabra. Versículo por versículo, libro por libro, en todo el contexto que encierra el marco de tu palabra, Señor. No permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Líbranos, Señor, de las teologías personales. Líbranos, Señor, de ir a inventarnos, Señor, revelaciones, Señor, propias para luego tratar de ponerlas como doctrinas a la iglesia. Manténnos en unidad, Espíritu Santo. Guarda, oh Dios, esta iglesia que tu palabra nos dice que vale tanto para ti, que la compraste con la sangre de tu Hijo. Gracias pues te damos, Señor, por estas enseñanzas de Timoteo 3 del 1 al 7, y desde ahora oramos, Señor, para que la enseñanza sobre el segundo grupo de líderes de la iglesia, que son los diáconos, sea igualmente bendecida por ti.
y que todo esto lo continuemos estudiando como hoy nos ha recordado. Estos hombres deben ser irreprensibles de manera especial por una razón: el alto valor de la iglesia, el tesoro más grande para Dios, que no escatimó a su santo Hijo, sino que lo entregó para formar una iglesia de gentes elegidas y predestinadas de todas las naciones. A ti te alabamos, Padre, a ti te glorificamos, a ti te honramos, orando también por las personas nuevas que hoy trajiste. Señor, si son hermanos que estaban sin congregarse de algún tiempo, restaura sus vidas espirituales, restáuralos por favor. Si son hermanos que vienen de otras denominaciones, Señor, por favor, llévalos a evaluar la doctrina a través de la Biblia. Que piensen que lo fundamental para ellos es el alma, no la denominación, sino su propia alma, y que tu Espíritu Santo les muestre qué tan contaminada o cuán tan sana es la doctrina donde han estado. También te pido humildemente por los no creyentes que has traído hoy, niños, jóvenes, adultos o ancianos, que nadie salga sin su Cristo Salvador de aquí, por favor, Padre. Oh, dales conciencia de pecado. Dales conciencia de pecado, hazles ver su culpa, pero también dales gran consuelo al mostrarles que en Cristo Jesús todas sus culpas son perdonadas y borradas si se arrepiente y cree en el Señor. Salva, oh Señor, salva hoy, Señor, a tus elegidos, en el nombre de Cristo. Amén y amén.